Buenas noches, Dios me los bendiga. Bien, vamos a seguir compartiendo la palabra a través de este medio. Es un placer, Mauricio López, de aquí para allá. Y vamos a compartir un interesante tema. Vamos a hablar un poco acerca de esta semana, lo que representa la Semana Mayor. Vamos a comentar un poquito acerca del domingo que se conoce como el Domingo de Ramos. Ahorita vamos a explicar un poquito. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si nos ponemos en manos de Dios y hacemos una oración para dejar que el Señor sea el que nos guíe y que bendiga nuestras vidas? Ustedes atrás de esta pantalla, de este dispositivo móvil, que el Señor pueda bendecirles a través del consejo de la palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por este precioso día, por tus cuidados, tus bendiciones. Gracias por lo que de ti recibimos, Señor, porque tu palabra dice en Santiago: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias porque a pesar de la situación, de la crisis, Señor, podemos sentir tu mano, Señor, y cada día podemos ver la huella de tu amor de una manera o de otra. Dios, en tus manos nos ponemos, Señor, ponemos esta palabra para que tú toques los corazones, tú toques y hables a nuestra vida, y de una manera, dependiendo la necesidad, que tú puedas exhortar, redarguir, instruir, dependiendo la necesidad. En tus manos nos ponemos. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces les platicaba que vamos a hablar un poquito acerca de lo que he estado no ocurriendo necesariamente. Pues ya sabemos lo que es viral, lo que está ahorita la tendencia, y es el asunto del COVID-19, el confinamiento, la cuarentena, todo eso, ¿no? No vamos a hablar, vamos a tocar un poquito especialmente lo que esta semana representa, la Pascua para los cristianos. El domingo pasado, según la tradición, se le llama como el Domingo de Ramos. En la Biblia, y lo podemos encontrar en varios pasajes de la Biblia, es Mateo 21, en Marcos 11, Lucas 19, los tres evangelios. Juan se enfoca en casi la tercera parte del evangelio que escribió, lo enfoca específicamente a las últimas horas de Jesús, a los últimos días de Jesús. Pero bien, en Mateo, como les dije, Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 19 se encuentra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y es lo que realmente se dio, según se dieron los acontecimientos. Voy a darle lectura rápidamente. Aquí tengo la Biblia en Lucas 21. Como quiera, voy aquí a poner abajo los versículos o las citas bíblicas para que ustedes, si ustedes están viendo en sus pantallas, puedan ver la lectura y ustedes puedan darle seguimiento. Solamente voy a poner la cita, no todos los versículos que voy a leer, pero así usted ya tiene una guía para que usted lea bien. Prosigamos. Dice así la palabra del Señor en Mateo 21. Voy a leer los versículos del 6 al 11, ¿ok? Y dice así: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bien, entonces así se dieron los acontecimientos. Fue que era una profecía que estaba profetizado, que lo dice unos versículos antes precisamente: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En el profeta Isaías. Entonces ahí viene la profecía. Lo cierto es de que, como ustedes pudieron notar, aquí dice: la ciudad se conmovió. Fue un acontecimiento histórico en aquel momento. Y bien, saben que esto es algo bien interesante, porque aquí nosotros podemos ver en lo que acabamos de leer cómo la gente, pues, sí, obviamente algunos,
a veces el gentío así es, ¿no? Es el efecto de la multitud, en masa, de cómo muchos solamente siguen la corriente. Y la popularidad y la fama de Jesús era muy notoria y había ido en aumento. No es como que de repente se aparece una persona y le da de comer a 5,000, a 4,000, sin contar niños y niñas respectivamente. No cualquiera puede hacer eso, ¿de acuerdo? No, al menos hasta ese momento se había presentado algo así, o no es como que llega una persona y resucita a varios que ya habían fallecido, de 2 o 3 días de fallecido, 4, como en el caso de Lázaro, la hija de Jairo, y bien, así otros, ¿verdad?, que resucitó el Señor Jesús. O no es como que hay un ciego de nacimiento que la gente sabe que es ciego, de repente lo ven caminar sin su ayuda para caminar, o sin su bastón, o aquel que era cojo de nacimiento, que lo vieron pidiendo limosna, de repente ya lo ven caminando, o aquellos que estaban endemoniados y que andaban desnudos, golpeándose, locos, fuera de sí, y repentinamente ya los ven en su sano juicio, platicando. No solo eso, está platicando maravillas acerca de Dios. Bien, el asunto es de que la popularidad de Jesús había aumentado, todos conocían de Jesús, todos sabían de Jesús, y fue muy notorio cuando él entró a Jerusalén. Entonces la gente le extendía los mantos, le tiraba los ramas, y era... Por lo general eso se hacía mucho cuando entraba un rey después de venir de batalla. Era el proceso que se daba casi literalmente. Y bien, entonces entra Jesús y la gente lo empieza a alabar, lo empieza a cantar, como ya lo leímos aquí: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Empiezan a alabar el nombre de Jesús. Y sabe que aquí, y es donde yo me quiero enfocar un poquito, acerca de lo volátil o lo voluble que son los sentimientos humanos, las emociones humanas, sobre todo las emociones, y cómo toda esta gente, que muchos de ellos fueron beneficiados por los milagros que hizo Jesús, por las señales que hizo Jesús, muchos de ellos fueron tocados por las palabras que Jesús predicaba. Y después vemos a esta misma multitud que está aquí en Mateo 27. Podemos irnos hasta allá y podemos leer cómo en esta parte aquellos que estaban aquí clamando ahora están acá pidiendo que lo crucifiquen. Y es algo paradójico, algo un poquito complejo de comprender, porque primero estás dándole gloria a Dios, alabando a Dios por su Hijo, y luego después estás pidiendo que se le mate, que se le crucifique, solamente por quedar bien con la élite religiosa quizás, o solamente por seguir a la multitud, igual que lo hiciste cuando estabas también contagiado por la emoción, el jolgorio y todo, y alabando a Dios. Bien, pero aquí podemos ver lo frágil que pueden ser las emociones humanas, y en este caso, cuando llevan a Jesús con el gobernador, y era un suceso que hacía el gobernador cuando soltaban un preso. Y mucha gente iba ahí, mucha gente iba, pues quizás familiares del preso que iban a soltar, o con la esperanza de que fueran a soltar a uno de los presos que ellos estaban cercanos a ellos, o por morbo, meramente morbo, estaban ahí. ¿De acuerdo? Bien, lo cierto es que había una multitud también. Entonces yo me pongo a pensar, muchos de los que estaban en ese domingo de Ramos, de la entrada triunfal, estaban ahora acá gritando: crucifícale. Y sabe, eso es lo interesante. Aquí es donde quiero enfocarme un poquito acerca de, como ya le mencioné ahorita, lo frágil de las emociones, y a veces lo condicional también de las emociones, de los sentimientos, de que solamente cuando
me produces un beneficio, voy a estar ahí para ti. Pero una vez que ya no me sirves muy bien, adiós, ¿verdad? Y como el aforismo popular mexicano que dice: al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas. Y a veces así es, ¿verdad? Somos muy convenencieros. Solamente cuando podemos recibir algo a cambio es cuando estamos ahí. Y en el caso de Jesús, bueno, en estas dos situaciones podemos ver algo parecido a lo que estoy hablando, lo que estoy tratando de hacer énfasis acerca de cómo pueden cambiar las cosas. Y me acuerdo de una máxima que dice: el mismo sol que derrite la mantequilla endurece la tierra mojada. Y con esto podemos ver nosotros que el mismo suceso puede producir un efecto diferente. Es decir, estamos viendo el sol, la intensidad del sol, el calor del sol puede derretir el hielo, puede derretir la nieve, puede derretir la mantequilla, lo mencionamos, pero a la vez también endurece la tierra mojada, la seca. Y eso ocurre muchas veces en las personas. Se me viene a la mente también cuando Jesús liberó en el relato que está en Marcos y en Mateo acerca de cuando liberó al endemoniado de Gadara, de la región de Gadara, el gadareno. Y la gente, en vez de ser conmovida por el milagro que pasó, porque ellos conocían a este personaje, a este hombre que estaba endemoniado, que no estaba en su juicio, sino que estaba poseído literalmente, es lo que la Biblia nos enseña. Pero una vez que lo ven en su sano juicio, vestido, platicando bien, en vez de conmoverse, en vez de alegrarse, sorprenderse, maravillarse, mejor le pidieron a Jesús: hey, aléjate de nuestros contornos, vete de nuestros contornos, nos estorbas, estorbas a nuestro status quo, estorbas a nuestra zona de confort. Y Jesús vino a traer esa, a remover, a sacudir a nuestra zona de confort, vino a revolucionar un poquito a lo que en aquel entonces se tenía establecido. Y Jesús vino a darle un giro diferente, un vuelco diferente. Y muchos no lo aceptaron. Muchos, como ahorita lo mencioné, les sacudió, les removió su zona de confort, su status quo. Y hubo a otros a los que realmente pudieron sentir el beneficio de lo que Jesús estaba ofreciendo, de lo que Jesús estaba dando. Y otros que no lo comprendieron así de sencillo, ¿verdad? Pero bien, el asunto aquí, mis hermanos, es bien interesante saber que en esta semana nosotros podamos reflexionar, pensar cuál fue el motivo de Jesús. De hecho, por algún motivo, y no quiero entrar en controversia, pero la Biblia en ningún punto toca algo referente a la Navidad, celebrar el nacimiento de Jesús, no lo toca. Tradicionalmente se celebra, pero no lo toca, no es bíblico. Y como les decía, por algo interesante es que sí, Jesús nos encarga, y eso en la última cena es cuando prácticamente lo estableció, y dice que hagan esto en memoria de mí. Después de que terminaron la cena, cuando Él partió el pan, cuando Él repartió el vino, y dice: hagan esto en memoria de mí. Cada vez que ustedes lo hagan, mi muerte van a anunciar. Entonces, Él es lo que sí quiere que recuerden, ¿de acuerdo? No el hecho de que el niño nos es nacido, el hijo nos es dado, sino el por qué nos fue dado, ¿de acuerdo? Y ese es el motivo por el que Él quiere que nosotros lo recordemos, que nosotros lo veamos de esa manera. Así es de que en esta semana es importante que nosotros reflexionemos sobre lo que está pasando, que nos desenfoquemos un poquito de la situación actual y que dejemos un poquito las noticias, la información respecto al COVID-19, que sigamos cuidándonos como lo hemos estado haciendo, siguiendo las instrucciones federales, estatales, etcétera, pero más que nada que nos
enfoquemos en lo que hizo Jesús, que nos enfoquemos en esta semana, que es bien importante, es la Pascua, que tiene mucho más importancia y mucho más interesante que un conejo, que huevecillos, etcétera. Es realmente lo que tenemos que enfocarnos, lo que el significado verdadero de esta semana, que podamos reflexionar. Me acuerdo el presidente quería, Donald Trump quería para estas fechas reabrir la nación básicamente, ¿no? En cuanto a los negocios y empezar a rodar en la normalidad. Muchos se rieron de él, muchos lo criticaron. No sé honestamente si vaya a suceder o no, lo dudo. Ahorita siguen aumentando los casos, ya estamos sobre los 400,000 de contagiados, de contagios. El punto es de que quería, por algún motivo a lo mejor para él, no, algo simbólico, no sé. Lo cierto es de que esta semana representa mucho. Es algo bien bonito para el cristiano. Ahorita que está en su casa, yo le sugiero, le recomiendo, si puede tener, usted practicar la cena del Señor, hágalo. Recuerde cuando esté comiendo ese pan sin levadura o cuando esté tomando el jugo de la uva, que pueda recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Háganlo en familia, disfrútelo en familia, reflexiónelo en familia, platíquelo en familia. Lo importante de esta semana es algo que nosotros debemos de sentarnos a reflexionar, a pensar. Amén. Y pues los dejo con esa palabra. Espero que les ayude un poco a reflexionar y que no seamos como aquellos cuyas emociones son cambiantes, sino que permanezcamos agradecidos con Dios en todo momento. Es lo que nos enseña la Biblia, es dar gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad, que seamos agradecidos en las buenas, en las malas. Algo tipo Job, cuando dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y que no cambiemos o que no sea condicionado nuestro amor hacia Dios es para cuando me esté yendo bien. No, es en todo momento. Debemos de expresarle nuestro amor. Él nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. No se olviden de su prójimo en este tiempo. Manden mensajes de cariño, manden mensajes de que están pensando en sus seres queridos, etcétera. Así es de que vamos a seguir adelante. Esperemos mandar un mensaje más en estos días acerca de la resurrección. Es algo bien interesante. De momento es todo. Espero que tengan una excelente semana, resto de semana. Que Dios me los bendiga. Bendiciones del alto y un abrazo.